Son las 4:18 de la madrugada, hora local, y sobre una pista de tierra embarrada que serpentea desde la región de Jersón, cerca de Genichesk, hacia el puente de Chonjar, avanza una columna que no debería existir en los mapas oficiales rusos. 50 camiones cisterna cargados de combustible, 35 vehículos de transporte de munición de artillería y 12 blindados BMP haciendo de escolta se mueven en fila, casi sin luces, como una serpiente de acero que intenta pasar inadvertida. Dentro de esos tanques y remolques viajan casi 1000 toneladas de combustible y 420 toneladas de proyectiles de artillería. Es, en términos prácticos, la sangre y los pulmones de todo el frente ruso en Crimea condensados en un solo convoy nocturno. Y en ese preciso instante, mientras los motores diésel rugen bajo la lluvia fina que empieza a caer, nadie en esa columna sabe todavía que su ruta secreta ya ha sido descubierta. Para entender por qué este convoy se arrastra por un camino de barro en lugar de la autopista R-280, hay que retroceder apenas unas semanas. Una serie de ataques ucranianos contra esa carretera y contra el puente de Kerch obligó al mando ruso a reescribir por completo su logística en el sur ocupado. Ya no se puede confiar en las rutas asfaltadas, vigiladas desde hace meses por drones de reconocimiento ucranianos que las han convertido en corredores de muerte. La respuesta rusa fue simple sobre el papel: dispersar el tráfico, usar caminos rurales, carreteras secundarias, senderos agrícolas casi olvidados, para que ningún patrón se repita, para que ninguna cámara aérea pueda anticipar el próximo movimiento. Pero lo que el mando ruso interpretó como una solución, Ucrania lo había anticipado como el paso siguiente de un juego que lleva librándose, silencioso y brutal, desde hace más de 3 años. El comandante del convoy creía tener una jugada maestra. Envió una formación señuelo por la propia R-280, con defensa antiaérea reforzada y una escolta llamativa, precisamente para que los drones de reconocimiento ucranianos se concentraran allí, para que el sistema de inteligencia enemigo diera por hecho que el flujo principal de suministros seguía moviéndose por la autopista de siempre. Mientras esa cortina de humo se desplegaba a la vista de todos, el verdadero convoy, el que llevaba el combustible y la munición real, se deslizaba en silencio por el camino de tierra hacia Chonjar. Sobre el papel, era un plan casi perfecto. En la práctica, 4 posiciones camufladas a lo largo de ese mismo corredor ya llevaban tiempo esperando exactamente a esta columna. Y aquí es donde el relato deja de ser una simple maniobra logística y se convierte en algo mucho más peligroso. Una emboscada construida con precisión quirúrgica, calculada al segundo, en la que ambos bandos jugarán sus mejores cartas tecnológicas en un espacio de apenas unos minutos. En esas 4 posiciones, equipos ucranianos de drones activan sus motores casi al mismo tiempo. 40 drones FPV pasan de estar en reposo a girar a máxima revolución en apenas 2 segundos. Sobre ellos, drones de reconocimiento llevan minutos siguiendo cada metro de la columna rusa, transmitiendo coordenadas en tiempo real a los equipos de control. En las pantallas aparece un convoy que se extiende casi 250 metros sobre el barro, a solo 12 minutos de distancia del puente. Si logra cruzarlo, entrará en una zona con defensa antiaérea mucho más densa, con unidades de apoyo cercanas, prácticamente intocable. Ucrania sabe que tiene una sola oportunidad. Si ese combustible y esa munición cruzan el Chonjar, los tanques, los vehículos blindados y las baterías de artillería rusas en la península seguirán disparando semanas más. La ventana es brutalmente corta, y todo el peso de esa decisión recae sobre un puñado de operadores agazapados en refugios de tierra y madera a ambos lados de la carretera. Pero el instante en que esos 40 drones envían su primera señal de control, la sorpresa ucraniana empieza a desmoronarse. Un sistema de guerra electrónica Repellent Patrol, montado sobre un camión Kamaz que se mueve junto al convoy, detecta una oleada anómala de señales de radio. Los enlaces de video y control de los FPV aparecen simultáneamente en el espectro electromagnético, formando grupos de emisión claramente identificables dentro de un radio de 10 kilómetros.
En apenas 4 segundos, el sistema localiza la dirección de esas transmisiones y envía los datos al puesto de mando del convoy. Repellent Patrol activa de inmediato su modo de interferencia direccional, concentrando toda su potencia sobre los canales de control más usados por los FPV. En las pantallas de varios pilotos ucranianos empieza a aparecer distorsión. La latencia sube, los paquetes de datos se pierden una y otra vez. Pero la guerra electrónica, por sí sola, solo puede señalar un área. Para localizar con precisión a los operadores, Rusia necesita otro sensor, uno con ojos. A 2.500 metros de altura, un dron de reconocimiento Sala 421-16 que sobrevuela la formación gira de inmediato su cúpula electroóptica y térmica hacia la zona marcada. Barre líneas de árboles, estructuras abandonadas, posiciones camufladas a ambos lados de la ruta. En pocos segundos aparecen pequeñas firmas de calor, baterías de controladores, amplificadores de señal, motores recién encendidos, cuerpos humanos ocultos bajo el camuflaje. Cada coordenada se transmite a una batería de obuses autopropulsados 2S-19 MSTAS, posicionada 14 kilómetros detrás del convoy. Los artilleros ya tienen cargados proyectiles guiados por láser Krasnopol M2. El sistema de control de fuego recibe las coordenadas del Sala, calcula elevación, azimut y carga de propulsión, y transmite los datos de disparo a cada cañón. Segundos después, los cañones de 152 milímetros abren fuego de forma sincronizada. Los proyectiles vuelan en trayectoria balística hacia las 4 posiciones ucranianas, mientras el Sala mantiene el objetivo dentro de su campo de visión y proyecta un haz láser codificado sobre cada posición. El buscador semiactivo del Krasnopol detecta la señal reflejada, corrige su trayectoria y desciende a solo unos metros de altura sobre el objetivo. Al mismo tiempo, un radar de contrabatería Yastreb AV, cerca de la posición de artillería, sigue escaneando el campo de batalla, no para guiar los Krasnopol, sino para detectar cualquier proyectil o cohete ucraniano entrante, calcular su trayectoria inversa e identificar de dónde podría venir un contraataque de artillería antes de que ocurra. 3 sistemas rusos distintos, guerra electrónica, reconocimiento óptico y artillería guiada, forman así una cadena de destrucción cerrada, casi perfecta, diseñada precisamente para momentos como este. Ucrania tiene apenas unas decenas de segundos para llevar sus drones hasta el convoy, pero ahora son los propios pilotos quienes se han convertido en el blanco. Los 2 equipos de control más cercanos al convoy no saben todavía que su posición se está dibujando, línea a línea, en el mapa táctico ruso. Cuando la alerta de interferencia y las advertencias de la red de reconocimiento revelan que el enemigo podría haberlos localizado, los operadores calculan que tienen apenas 100 segundos antes de que caigan los primeros proyectiles. La decisión es inmediata: transferir el control de 10 drones FPV a 2 equipos de reserva situados más al interior, lejos de la línea de fuego directa. Ese traspaso es, quizás, el momento más frágil de toda la operación. 8 aeronaves ya en vuelo pasan a modo de mantenimiento de rumbo por GPS, perdiendo el enlace de control durante apenas 3 segundos. A una velocidad de 140 km por hora, cada dron puede recorrer 116 metros a ciegas antes de que el nuevo operador retome el mando. Son 3 segundos que podrían costarle a Ucrania un tercio de toda su ola de ataque. Si un solo error de sincronización de frecuencias envía esos 10 drones contra el suelo, entre ellos mismos, o fuera de la ruta de aproximación. El traspaso, sin embargo, se confirma en apenas un segundo. 2 segundos después, la señal de video reaparece en las pantallas de los equipos de retaguardia. Los 10 drones se estabilizan, los 2 restantes se suman a la formación y todo sigue en marcha. Los equipos que estaban en primera línea apagan sus equipos, retiran antenas y corren, cargando controladores, baterías y ordenadores, sin dejar rastro que pueda caer en manos rusas. 30 segundos después de que la última persona abandone el lugar, caen los proyectiles Krasnopol. Los refugios desaparecen entre columnas de tierra, fuego y escombros. Rusia ha destruido con precisión quirúrgica las posiciones de control, pero ha llegado unos segundos tarde. Los pilotos siguen vivos, y sus 10 drones siguen volando, en línea recta, hacia el convoy.
Si quieres entender lo que de verdad está pasando en este tipo de operaciones, y por qué cada segundo de esta emboscada revela algo mucho más grande sobre cómo se libra esta guerra hoy, suscríbete y dale me gusta a este video, porque lo que viene a continuación es todavía más revelador. Mientras tanto, los 12 BMP-T-72 que escoltan el convoy se despliegan en pares a lo largo de la columna, girando sus torretas hacia ambos lados del camino en busca de los drones entrantes. Cada vehículo lleva 2 cañones automáticos de 30 milímetros 2 a 42, capaces de crear una densidad de fuego considerable contra objetivos pequeños y ágiles a corta distancia. Los misiles anticarro 9M120 Ataca quedan reservados para blancos blindados o fortificaciones, mientras la ametralladora coaxial de 7,62 milímetros permanece lista para suprimir cualquier equipo de emboscada que aparezca junto a la carretera. Después del traspaso, los 2 equipos ucranianos supervivientes ahora controlan 21 drones cada uno. 40 enlaces de video y control operando al mismo tiempo hacen que la densidad de emisión en esas 2 posiciones se duplique casi instantáneamente. En la pantalla del Repellent Patrol aparecen 2 nuevos racimos de señal. El proceso de rastreo empieza de nuevo, pero esta vez más rápido. Los datos se transfieren directamente al SALA, que confirma en segundos las 2 posiciones de reserva bajo el camuflaje y actualiza las coordenadas para la batería MSTAS. Los 2 equipos ucranianos entienden de inmediato lo que está pasando. La intensidad de la interferencia sube de golpe. Las alertas del escáner de frecuencias muestran que el enemigo acaba de desplazar su atención hacia ellos. Calculan que tienen apenas 90 segundos antes de que llegue el fuego de precisión. Del lado ruso, se recalculan los datos de disparo. Proyectiles Krasnopol para golpes quirúrgicos y proyectiles de alto explosivo convencional para obligar a los equipos de control a abandonar sus posiciones por simple saturación de metralla. El primer proyectil impacta a 250 metros, lanzando tierra y piedras al aire, cubriendo el refugio de polvo espeso. El suelo tiembla, pero las manos sobre los mandos se mantienen firmes. En las pantallas, 20 imágenes distintas de los FPV parpadean sin parar, cada aeronave acercándose al objetivo a 150 kilómetros por hora. El cálculo es simple y aterrador. La artillería rusa necesita 45 segundos para recalcular datos de disparo y otros 30 para que el proyectil llegue. Pero Ucrania solo necesita 1,5 segundos para transferir el control si hace falta. Un segundo proyectil cae más cerca todavía, a 170 metros. La presión de la onda expansiva golpea directamente el pecho de los operadores. Inician de inmediato un nuevo traspaso, agarrando solo el equipo esencial. Ya no queda tiempo para nada más. 40 drones convergen ahora sobre la misma formación rusa, divididos en 4 ejes de aproximación distintos, cada uno a una altitud diferente para evitar colisiones entre ellos mismos. 150 metros desde el este, 180 desde el oeste, 200 desde el norte y apenas 120 desde el sur. La distancia entre 2 aeronaves consecutivas es de apenas 200 metros, menos de 5 segundos de vuelo. Y los 2 equipos de control que quedan no pueden ver la formación completa. La interferencia hace que las señales de video titileen, desaparezcan y regresen constantemente. Cada operador solo puede confiar en que los otros ejes siguen manteniendo su corredor asignado, sin verlo con sus propios ojos. Frente a ellos, los 12 BMP-T-72 amplían su formación, se dividen en pares, giran sus torretas hacia direcciones distintas, elevan sus cañones de 30 milímetros, creando zonas de fuego superpuestas alrededor de todo el convoy. Cualquier dron que se acerque desde cualquier dirección corre el riesgo de volar directamente hacia esa cortina de plomo. Ucrania se ve obligada a cambiar de táctica en pleno vuelo. Ya no se trata de ocultar el ataque, sino de generar tantas trayectorias simultáneas que resulta imposible para los sistemas rusos decidir qué aeronave representa la amenaza real. Los 10 drones de cada eje empiezan a tejer movimientos constantes, descienden, aceleran, suben, giran hacia los lados, se cruzan entre ellos, aparecen y desaparecen frente a los sensores rusos. Pero esa misma maniobra empuja a la formación ucraniana al borde del desastre.
Un dron que acelera demasiado pronto puede cruzarse con el eje vecino. Un descenso mal calculado puede estrellarlo contra otro que vuela más abajo. Los equipos ucranianos llevan 3 años entrenando este tipo de coordinación, pero nunca antes habían tenido que ejecutarla mientras las señales estaban siendo interferidas, mientras proyectiles de artillería caían cerca de sus refugios y mientras 40 aeronaves compartían el mismo espacio aéreo estrecho al mismo tiempo. La batería inicial de los drones estaba al 55%, pero la aceleración constante, los cambios de rumbo y el viento en contra la hacen caer hasta el 45%. Y el viento sigue empeorando. Una franja de lluvia se acerca por el horizonte, capaz de barrer toda la zona en apenas 5 minutos. Las ráfagas que preceden a la tormenta ya empiezan a empujar a los drones fuera de sus corredores, obligando a correcciones constantes para evitar colisiones. La ventana de ataque se cierra desde todas las direcciones posibles. La artillería rusa sigue cazando a los últimos 2 equipos de control. La interferencia sigue debilitando los enlaces. Los BMPT-72 están listos para abrir fuego, y las baterías se agotan más rápido de lo previsto. A Ucrania le quedan apenas 2 minutos para llevar toda la formación sobre el objetivo. Si llegan tarde, los drones no tendrán energía para un segundo intento. Si la formación se rompe, los BMPT-72 destruirán uno a uno los blancos aislados. Y si el ataque fracasa, 1000 toneladas de combustible y 420 de munición cruzarán el puente de Chonjar para reforzar a las tropas rusas en Crimea. 40 drones tienen una sola oportunidad y están volando directo hacia un muro de fuego. Los BMPT-72 fueron diseñados precisamente para este instante. Se despliegan en formación de combate, un vehículo al frente, otro cerrando la retaguardia, el resto repartido a ambos lados de la columna. Gracias a su chasis oruga, avanzan sin problemas sobre el barro y el terreno irregular, cerrando un anillo de fuego alrededor del convoy. En cuanto aparecen los primeros drones, el vehículo más cercano abre fuego, mientras los 2 vecinos giran sus torretas para apoyar. Ráfagas de 30 milímetros empiezan a rasgar el aire sobre el convoy. No forman una cúpula perfecta, pero la densidad de fuego cruzado basta para convertir la zona de aproximación en un muro de metal. Los 3 primeros drones de cada dirección son destruidos casi de inmediato. Uno se desintegra al bajar de 100 metros de altura, otros 2 desaparecen en la siguiente ráfaga. En cuestión de segundos, los 12 drones que iban en punta han sido eliminados de la formación. Los operadores ucranianos entienden que si siguen atacando en grupos pequeños desde 4 direcciones, los BMPT-72 simplemente desplazarán su fuego de un objetivo a otro y los destruirán a todos antes de que ninguno llegue al convoy. Se ven obligados a cambiar el plan en pleno vuelo. Atacar la cabeza del convoy es inútil. El vehículo líder tiene un campo de tiro amplio, y los de atrás pueden concentrar fuego de apoyo con rapidez. Golpear la cola tampoco bastaría para cortar toda la ruta de suministro. Solo queda un punto débil, el flanco occidental, donde una franja de terreno pantanoso corre paralela al camino, dificultando que los vehículos oruga puedan romper formación o reposicionarse con rapidez. Si todos los drones convergen de golpe en ese único punto, los BMPT-72 podrán seguir girando sus torretas, pero no podrán maniobrar, identificar y repartir fuego al mismo tiempo contra decenas de blancos que se tejen entre múltiples altitudes. Se transmite la nueva orden. 28 drones de las 4 direcciones giran simultáneamente hacia el oeste. Los que venían del este rodean la cabeza de la formación, los del norte descienden en altitud, los del sur aceleran por las zanjas laterales, mientras el grupo occidental mantiene su línea original de aproximación. En pocos segundos, 4 ejes de ataque se fusionan en una sola masa. En las pantallas de los BMPT-72, el número de blancos se dispara de golpe. Algunas aeronaves caen en picado, otras suben y cambian de dirección. Las líneas de visión se cruzan constantemente, obligando a los sistemas de control de fuego a abandonar objetivos antiguos y priorizar los que se acercan más rápido. Cada torreta puede mantener una solución de tiro estable contra un número limitado de blancos simultáneos. Pero ahora,
Ucrania está lanzando 28 objetivos hacia el mismo corredor. Las torretas orientadas hacia el este siguen apuntando en la dirección original, sin darse cuenta todavía de que la mayoría de los drones ha cambiado hacia el flanco occidental. Cuando las tripulaciones empiezan a corregir, las torretas pesadas necesitan varios segundos más para girar, estabilizar los cañones y establecer nuevas líneas de tiro. Esos segundos son exactamente lo que Ucrania necesitaba. El muro de fuego ruso sigue disparando, pero empiezan a abrirse huecos, y 28 drones se lanzan directo hacia la brecha más grande, justo en el flanco oeste. Cada uno de esos drones lleva una cabeza explosiva de apenas 3 kilos, suficiente para destruir equipos ópticos, bloquear una torreta o perforar un compartimento de motor si golpea en el ángulo correcto. A través de las imágenes en vivo de sus cámaras, los pilotos ucranianos eligen con calma quirúrgica cada punto de impacto. El anillo de la torreta, el grupo óptico de puntería, la puerta trasera, el compartimento del motor, los huecos entre las placas de blindaje reactivo. 12 drones se separan de la formación y caen sobre el grupo de BMPT-72 en el flanco occidental. A 600 metros, los artilleros rusos empiezan a detectar los blancos y los cañones de 30 milímetros abren fuego de golpe. 7 drones se desintegran en el aire, esparciendo fragmentos de plástico, baterías y componentes electrónicos sobre el pantano. Pero 5 logran pasar. Uno impacta contra el sistema de observación, dejando la torreta ciega. El segundo golpea el anillo de la torreta y la bloquea por completo. Otros 3 se estrellan contra los compartimentos de motor, provocando incendios violentos en la parte trasera de los vehículos. En menos de 8 segundos, 5 BMPT-72 quedan fuera de combate. Los 7 restantes entienden por fin que todo el eje de ataque se ha desplazado hacia el oeste. Sus torretas empiezan a girar de vuelta, pero 16 drones más ya están a menos de 500 metros de la formación. Concentran todo su poder de fuego en el corredor de aproximación. 12 drones caen en apenas 10 segundos, algunos desintegrados a 200 metros, otros perdiendo el control a menos de 80 metros del convoy y hundiéndose en el barro. Pero los 4 últimos logran pasar, mientras el campo de batalla desaparece entre humo, polvo y trazadoras cruzadas. Los 4 descienden juntos hasta apenas 10 metros de altura y se lanzan directo contra el convoy de suministro. El primero impacta contra un camión cisterna en el centro de la formación. Su carga explosiva perfora la delgada carcasa metálica e incendia decenas de toneladas de combustible en el interior. Una columna de fuego de 40 metros se eleva al instante, cubriendo todo el tramo de carretera en humo negro. El segundo golpea un camión de munición a 60 metros de distancia. La explosión inicial detona los proyectiles de 152 milímetros que lleva en la caja de carga. La presión de choque cerca del centro de la explosión supera las 20 libras por pulgada cuadrada, suficiente para volcar vehículos ligeros, desgarrar carrocerías y destruir todo equipo dentro del radio inmediato. Fragmentos metálicos al rojo vivo vuelan más de 200 metros, perforando cisternas y camiones de munición cercanos. Los 2 últimos drones se estrellan contra 2 puntos separados por casi 150 metros, creando focos de incendio adicionales en el frente y el centro del convoy. En menos de 30 segundos, la carretera queda sellada desde ambas direcciones. Las cisternas empiezan a explotar una tras otra. El combustible ardiendo se derrama sobre el camino y las zanjas de drenaje, formando un mar de fuego que se extiende por cientos de metros. Cuando las llamas alcanzan los camiones de munición, siguen explosiones secundarias en cadena, lanzando columnas de fuego de hasta 70 metros al cielo. Los 7 BMPT-72 que quedan atrapados entre los vehículos en llamas, algunos con sus sistemas ópticos y orugas destruidos por fragmentación, otros perdiendo el motor mientras el fuego devora la parte trasera. Aunque sus tripulaciones sobrevivan, ninguno de esos vehículos puede ya maniobrar ni seguir combatiendo. En cuestión de minutos, casi 1000 toneladas de combustible, 420 toneladas de munición de artillería y todo el anillo blindado de escolta quedan destruidos o abandonados sobre el camino hacia Chonjar. 4 drones, de un total de 40 lanzados, bastaron para convertir un convoy de cientos de metros de longitud
en una cadena continua de explosiones. Y aquí es donde conviene detenerse, porque lo que acaba de ocurrir no es solo una emboscada exitosa, es la prueba en vivo de algo que va mucho más allá de esta carretera embarrada en el sur de Ucrania. Cada vez que Rusia intenta reforzar Crimea, se enfrenta a un dilema que ya no tiene solución fácil. El puente de Kerch, golpeado repetidas veces desde 2022, ya no ofrece la garantía de tránsito que ofrecía antes. La autopista R-280, antes columna vertebral de todo el abastecimiento hacia la península, se ha vuelto una trampa vigilada. Y ahora, incluso los caminos rurales, los senderos secundarios que parecían la última salida segura, están siendo cazados con la misma precisión. Esto no es un incidente aislado, es el síntoma de una guerra logística que se libra en paralelo a la guerra de trincheras, una guerra donde el objetivo no es solo destruir soldados, sino cortar las arterias que los mantienen con vida en el frente. Crimea para Rusia no es solo territorio simbólico, es una base naval, un centro logístico, un ancla estratégica para toda la campaña en el sur de Ucrania. Si el flujo de combustible y munición hacia la península se vuelve cada vez más costoso, cada vez más lento, cada vez más expuesto, el impacto no se limita a un convoy destruido, se traduce en menos disparos de artillería por día, en tanques inmovilizados por falta de combustible, en una capacidad ofensiva que se erosiona semana tras semana. Y eso, en una guerra de desgaste como esta, puede pesar más que cualquier batalla puntual por una ciudad o una línea de trincheras. Del lado ucraniano, esta operación demuestra algo igual de inquietante. La guerra de drones ya no es una cuestión de cantidad, sino de coordinación milimétrica bajo fuego real, de tácticas de enjambre que se ajustan en segundos, de decisiones tomadas por operadores jóvenes bajo la presión de proyectiles cayendo a 170 metros de su refugio. Pero también revela la fragilidad del sistema. Un error de sincronización, un segundo de retraso en el traspaso de control, una ráfaga de viento antes de una tormenta, y toda la operación podría haberse convertido en una masacre de sus propios equipos. La delgada línea entre el éxito espectacular y el desastre total se mide, literalmente, en segundos y metros. Y quizás lo más perturbador de todo esto es lo que insinúa sobre el futuro inmediato del conflicto. Si Rusia ya no puede confiar ni siquiera en sus rutas más secretas, es probable que empiece a dispersar aún más sus convoyes, en cargas más pequeñas, con más escoltas, con más sistemas de guerra electrónica desplegados por todo el sur ocupado, lo cual eleva el costo de cada tonelada de combustible que llega al frente. Y si Ucrania sigue perfeccionando esta capacidad de emboscar convoyes con enjambres de drones coordinados, podría estar sentando las bases de una estrategia que no busca ya reconquistar terreno metro a metro, sino asfixiar lentamente la capacidad rusa de sostener sus posiciones en Crimea desde dentro, sin necesitar una ofensiva terrestre masiva. No se puede descartar que estemos observando el prototipo de cómo se librarán las próximas fases de esta guerra. Menos avances de infantería, más golpes quirúrgicos contra la logística, más batallas invisibles libradas en el espectro electromagnético antes de que la primera bala llegue a su objetivo. Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va esto. Y suscríbete, porque de aquí en adelante todo indica que la situación solo se va a poner más seria. Porque si este tipo de emboscada se repite en otros tramos de la retaguardia ocupada, si Rusia empieza a perder no solo convoyes, sino la confianza en que puede sostener su propia línea de suministro hacia Crimea, la pregunta que queda flotando en el aire ya no es cuántos camiones más van a arder en un camino de barro. La pregunta es, ¿qué pasa el día en que ese flujo de combustible y munición simplemente deja de llegar a tiempo, y las tropas rusas en la península descubren que la guerra de desgaste, esta vez, ha empezado a jugar en su contra?